Y bueno, empezando el capítulo 2 empieza una serie de cartas, que son 7 cartas, a 7 diferentes iglesias. Ya hemos hablado en algunas de ellas. Y no hemos ido, como a lo mejor alguien lo esperaba, no hemos ido de carta por carta o de iglesia por iglesia. Hemos ido mencionando prácticamente lo que más bien todas las cartas dicen. En primer lugar, yo conozco tus obras, eso se lo dice a las 7 iglesias. Ha hablado también de las advertencias, y cada una de ellas tiene sus advertencias, tanto como sus halagos, sus cosas buenas, su buen trabajo, todo lo que han hecho bien. Dios se encarga, Cristo se encarga de decirle: han hecho bien, muy bien, bien hecho. Y a los que han dejado de hacerlo, los llama a una reflexión, y en eso yo creo que nos quedamos la última vez, de que vean de dónde han caído, o sea, las cosas que se han dejado de hacer, las prácticas que se han dejado, ahí sí que de practicar, valga la redundancia. Así de que lo que empezamos a hacer en la vida cristiana, no sé, pero vea que ha sido un mal o un fenómeno, si lo podemos llamar así, no de hoy, no de usted ni de mí, no de esta iglesia, sino Cristo se lo está señalando ahí, se lo está diciendo a la primera iglesia: mira dónde has caído, y regresa al primer amor, a tus primeras obras. O sea, siempre Dios da la oportunidad, hace un llamado, y gracias a Dios por esos llamados, ¿verdad? Que llega a tiempo, que llega en el mejor momento, que Dios no nos abandona en la rebeldía, que debería de ser así, pero dentro de su misericordia, dentro de su gracia y dentro de sus propósitos, Él nos da la oportunidad de reflexionar, de hacernos pensar: bueno, ¿qué he dejado de hacer? Que estaba bien. ¿Qué he dejado de practicar? Que estaba bien hecho, que me iba bien, que estaba funcionando, que estaba dando el fruto, pero de un tiempo acá lo he dejado de hacer. Y Dios, en este caso, hace esa observación en esta carta, de que volvamos al primer amor, lo llama así. Y cuando usted ama algo, cuando amamos algo en verdad, difícilmente vamos a dejar de hacerlo. Amén, amén. Amén. La infidelidad de los hombres es porque han abandonado el amor. Pero bueno, muchas otras cosas que amamos, la familia, y aquí podríamos mencionar algunas otras cosas. Pero en cuanto al amor a Dios, eso definitivamente tiene que ser incambiable. Ese amor hacia Dios definitivamente tiene que ser, hermano, ese no se negocia, no se cambia, no entra en discusión, no se compromete. El amor hacia Dios tiene que ser un amor así como Él nos ha amado, así Él quiere y requiere que le amemos a Él. Dios nos ha amado con un amor incondicional. Dios nos ha amado con un amor eterno. Dios nos ha amado con un amor que Él no está midiendo ni viendo si lo merece o no lo merece. Él lo ha dado sabiendo que no lo merecemos, sabiendo que no lo buscamos, sabiendo que en nuestra debilidad, en nuestra humanidad, en nuestra condición humana, creíamos que no lo necesitábamos. Pero hoy que lo hemos recibido, entendemos que definitivamente sin ese amor estamos perdidos. Así de que por esa y muchas otras razones el Señor nos manda a regresar a ese amor, a volver a ese amor, a volver a ese estilo de vida, a esas cosas que las hacíamos con toda libertad, con toda confianza. Así de que si hay algo que hemos dejado de hacer, volvamos a hacerlo. Y también, si hay algo que nunca hemos hecho, empecemos a hacerlo. Amén. Hay un pensamiento que algunas veces yo lo he repetido por acá. Dice: si queremos tener algo que nunca hemos tenido, empecemos a hacer
lo que nunca hemos hecho. Amén. Y una de esas está acá, amar a Dios, volvernos a Él, llegar a Él. Si no hemos llegado nunca, pues por primera vez empecemos a llegar a Cristo, a clamar a Cristo, a reconocer nuestra necesidad, que somos pecadores, que somos malos, que si seguimos como somos, vamos mal y natural y lógicamente vamos a terminar mal. Pero si nos volvemos a Dios con todo nuestro corazón, empecemos a hacer lo que nunca hemos hecho, alcanzaremos lo que nunca hemos tenido: la paz, el perdón, la salvación, el gozo y la libertad de hacer las cosas para el Señor. ¿Sí? De que este es el tiempo. Y eso es parte del propósito de estas cartas. Son 7. Y como le decía, no hemos ido de iglesia, de carta en carta, ni de iglesia en iglesia, que es un estudio muy bonito, muy profundo, que quiere ir paso a paso. Pero yo quiero cubrir por lo menos lo que a las 7 se les ha dicho. Y una de las palabras que se les ha dicho a las 7 lo encontramos acá, casi al final de las cartas. Usted va a encontrar lo que dice el capítulo 2 y versículo 7. 2 y 7, 2 y 11, 2, 17, 2, 29, 3, 6 y 3, 13. Esas, si usted quiere, anótelas después, pero eso se las di como referencia. En esas citas dice lo mismo, y es prácticamente ver el final de cada una de las cartas. Pero vamos a leer el primero, que sería el capítulo 2 y versículo 7. Dice así la palabra del Señor: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Vamos a leer solamente la primera parte, todos juntos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre, gracias por el privilegio, alto privilegio que nos das de estar frente a tu palabra. Es como estar frente a ti, es como estar a los pies de Cristo, porque es la misma palabra, la misma naturaleza, el mismo origen, el mismo propósito, santo, perfecto, único, incambiable. Y te damos gracias porque viniendo de ti esta palabra, Señor, merece atención, merece cuidado, merece atenderla, merece cumplirla, merece introducirnos tanto en ella, profundizarnos tanto en ella, que en verdad moldee, cambie, transforme nuestra vida. Porque lo que hoy estamos, delante de lo que hoy estamos, merece ser atendido. Con toda razón, tú dices: el que tiene oído para oír, oiga. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ocupe su lugar, hermano. En el ministerio de Cristo, su ministerio de predicación, tuvo la oportunidad de predicar de diferentes formas. Su mismo estilo de vida fue una manera de predicar, porque el apóstol Juan escribe que dice que le conoce debe de andar como él anduvo, o sea que ya solo de como él anduvo ya fue una manera de predicar, de enseñar. Su estilo o su espíritu de oración fue una manera de predicar. Los mismos discípulos en su momento le dijeron: Señor, enséñanos a orar, porque Él les enseñó en la vida práctica cómo se debe de orar. O sea que Él usó muchas maneras de predicar. Y otra manera de predicar o de enseñar, en este caso, fueron las parábolas. Las parábolas fueron unas historias que Él cumplió o más bien que Él dijo, para
dar a entender una enseñanza. La parábola es una historia que nos ilustra una enseñanza, un mensaje que nos debe de dejar algo nuevo, algo diferente, algo que en verdad lleve un sentido. Y Cristo siempre usó sus parábolas precisamente para que su enseñanza quedara ahí marcada. Algunos no le entendieron, pero no fue la culpa de Cristo. Es más, no fue la intención de Cristo que sus oyentes no lo entendieran. Y ese problema sigue existiendo hoy. La palabra es clara, es sencilla, es atractiva, es que tan común de contarse, de hablarse, y mucha gente llega a las iglesias, en otra iglesia, aquí no, yo creo que usted se va a quedar con esta palabra. Llegan y le pregunta, de repente pregunta el pastor, el predicador, el maestro, ¿entendió, hermano? Desconectar. No supo ni lo que se acaba de decir anteriormente, pero esos son problemas que Cristo enfrentó aún en las parábolas. Hay gente que va, en el momento dice, amén, y gloria a Dios, y va bendecido, y alegre, y contento, y amén en el mensaje, y se va, y ya en la tarde, ya en su casa, o mañana, o días, 2, 3, después de oírlo, igual recordará allá lejos unas 2, 3 cosas, pero de ahí desconectado. Ese problema no es de hoy. Ese problema lo enfrentó el Señor cuando dio las parábolas. Y hay otros que, amén, gloria a Dios, venimos el martes y amén, hermano, y venimos el jueves y amén, hermano, me acuerdo de esto. Dice que asistimos un tiempo a una iglesia por acá, mi hermano Héctor Velázquez, nuestro pastor. El hermano predicaba los domingos y los martes de oración llegamos y nos ponía, a ver, hermano Jaime, ¿qué nos puedes compartir del mensaje de los domingos? Y el primer día me agarró. Lo bueno que yo presto atención a él, acostumbrado a pensar, puede decir o no esto y esto, amén, y así. Pero era una cosa que todos los que ya sabían que el domingo tenían que prestar atención, porque el martes había un tiempo de reflexión o de volver a recalcar, y ahí había la oportunidad de, hermano, dice que esto se no lo entendía, hermano. El pastor entonces daba la explicación. Yo creo que eso vamos a empezar a hacer los martes. Con el grupo de los varones para que vengan. No, ya me dijeron que no vinieron todos. Yo fui el primero, que parecía como una tacha ahí, manos en el nombre. Pero volviendo a la enseñanza, hay gente que se anima, se alegra y se bendice con esa palabra, y llegan los días, 2, 3 días y a la semana, y amén, hermano, me acuerdo. ¿Alguien se acuerda del mensaje del campamento? Hermano, amén. Del primer campamento, amén. Yo en mi casa serviremos a Jehová. No, del primer campamento fue, queremos ver tu gloria. El segundo fue, yo en mi casa. Y el tercero, que todavía no lo llevamos, pero para allá vamos. Se los dije allá. Yo se los dije. Amén. Qué bueno, si hay gente que está ahí. No quería decir quién, pero ya salió ahí quién. No es por vista, es por fe. Es el tema del campamento. No se lo pierdan. Ya empezaron la semana, por cierto, hago aquí una pausa. Las hermanas ya empezaron con este asunto del campamento. La semana pasada hicieron venta de comida y quiero agradecerles ese detalle, hermanos. Estábamos allá nosotros y de repente la hermana manda un video cómo estaban ahí moviendo las ollas y formando platos y repartiendo esto y todo. Bueno, muy buen trabajo, hermana Linda, hermana Adriana, nuestra hermana Bustos también. Bueno, si hubo alguien más, buen trabajo, hermano, porque solo ellos aparecieron en el video, pero si alguien más, buen trabajo, hermano, lo que viene también lo voy a involucrar así. Así que si usted no apareció ahí, si usted ni supo, bueno, prepárese porque ya vamos a empezar con esto.
y vamos a hacer algunas actividades donde vamos a requerir para que los involucremos y no nos perdamos. Es por fe, no por vista. Amén. Amén. Es el campamento para este mes de julio. Es por fe, por vista. Bueno, volviendo al tema, hay gente que sí se recuerda y se alegra y lo guarda y lo mantiene ahí como algo fresco, como algo que llegó para quedarse, que es la palabra del Señor. Entonces, ahí también, en el tiempo de Cristo, también tuvo esa gente. Y para eso tenemos la parábola del sembrador. El sembrador dice, salió a sembrar y lanzó la semilla, la misma semilla. Lo que cambió fue el terreno. Lo que cambió fue el lugar donde cayó la semilla. Una cayó en el camino, que vino la gente y algunos animalitos, y bueno, el transitar en la calle hizo que esa semilla se perdiera. Pero al principio cayó, y de no haber sido por atracciones o por situaciones pasajeras, se perdió el efecto. Otra cayó no tan lejos como el camino, pero sí, ahí no estaba disponible porque había arbustos, había espinos, había situaciones que la ahogaron. Y hay cosas de nuestra vida que ahogan. Nos enfocamos, nos preocupamos, le damos prioridad a otras cosas que ahogan la semilla y por eso 2 o 3 días ya no nos acordamos del mensaje. Y así, pero hay una buena tierra, un buen terreno, como nuevo amanecer, donde cae la semilla, donde cae y la brota y da su fruto, y es una bendición ver que la semilla sembrada trae un efecto, trae una bendición. Eso es lo que más adelante Cristo, después de que explica la parábola, más bien después de que da la parábola, sus discípulos llegan y le dicen, Señor, esto de la parábola, ¿por qué, Señor? Dice el Señor, es que todos tienen oídos para oír, más bien todos tienen oídos y la oyen, pero no todos tienen oídos para oír. La gran diferencia aquí es el que tiene oídos para oír. Esa gran diferencia habla de disposición, habla de, bueno, atención, de recepción, de dedicación. O sea, este tiempo yo lo quiero aprovechar, porque esta no es palabra de Jaime, esta no es enseñanza de Jaime. Amén. Esta no es enseñanza de hombre, esta es enseñanza de Dios. Gloria a Dios. Por eso los hermanos de Berea, la iglesia de Berea, el apóstol Pablo llegó y predicó y les enseñó y fue y presentó el mensaje. Dijeron los hermanos de Berea, bueno, todo muy bonito, tú me lees, pero eso lo tengo que comparar a ver qué dice la palabra, porque aquí lo que queremos es palabra de Dios, no de hombre. Eso es tener oído para oír, para discernir, para saber que realmente lo que Dios dice merece ser atendido, hermano. Pero si usted dice, no, ese pastor, ya me está poniendo a mí en primer lugar. No, ese pastor no me gusta cómo dice, no me gusta lo que dice, no eso es otra cosa. Écheme a mí la culpa de todo eso. Pero en sí, la palabra esta no me la estoy inventando yo, no la estoy sacando de ningún otro libro. La palabra viene de acá, la palabra que usted tiene, la palabra de Dios, la palabra que usted cree, la palabra que usted confía. Es más, la palabra que usted lo hace fiel, lo hace fuerte, lo hace estarlo de acá. Porque en sí, hermano, no es la palabra del hombre la que nos mueve, es la palabra de Dios. Y cuando es la palabra del hombre, hermano, es puro emocionalismo, es puro motivación para cosas que no valen la pena. Pero cuando la palabra de Dios nos motiva, nos mueve, nos inspira, nos motiva, nos hace caminar, cuando ese caminar en verdad, es un caminar para la gloria de Dios. Amén. Es un accionar, es un pensar, es todo lo demás para la gloria del Señor. Por eso entonces aquí Cristo dice, volviendo a la parábola, dice, el que tiene oído para oír, oiga lo que la palabra de Dios dice. Y ya da las diferencias que ya las acabamos de describir. El que escucha y se olvida, y el que atiende, pero por cualquier
cualquier cosa se le olvida o la hace a un lado, o no le presta atención, o le resta importancia y la hace a un lado y se enfoca en otras cosas. Pero bueno, el de la buena tierra es el que permite que la palabra de Dios en verdad surja su efecto. La palabra de Dios, como el salmista decía, es lámpara a mis pies, es como miel, es como espejo, es como, bueno, todo lo que el salmista dice, que en su cumplimiento alegra mi vida. En guardarlas, termina él diciendo, hay grande galardón en guardar la palabra del Señor. Así de que, hermano, en sí, todo lo que es la palabra del Señor es algo muy especial. A través de la historia, los que atendieron la palabra de Dios y cumplieron, en medio de dudas, en medio de, no puedo, se hace, alcanzaron a comprobar que en realidad obedecer, sujetarse a esa palabra escuchada por Dios, tiene su recompensa, tiene su garantía, tiene su efecto, tiene su duración, tiene todo lo que ella es. Podríamos mencionar algunos ejemplos, pero no quiero tardarme en los ejemplos. Moisés, al escuchar la palabra frente a la zarza, hermano Moisés nunca más volvió a ser pastor de ovejas. Que fue muy bueno, fue excelente su trabajo, fue muy eficaz, muy efectivo, muy fructífero en su trabajo como pastor, pero nunca más volvió a ser pastor de ovejas. ¿Qué hizo la diferencia? Escuchar la voz de Dios cuando le dijo ve, y fue. Puso algunas cuestiones ahí que me hicieron dudar, pero igual él se sujetó, le creyó a Dios y vea el resultado. Dice Dios, no lo dijo ningún hombre, nadie como mi siervo Moisés, fiel en toda mi casa. Es lo que alcanzó a hacer, escuchar la voz de Dios. Y así podíamos, como le digo, podríamos hoy hablar y mencionar cada uno de esos hombres que atendieron la voz de Dios y al final de su vida fue una bendición. Y por el otro lado, los que rechazaron esa voz, los que ignoraron esa voz, los que le restaron importancia, los que lo dejaron para otro tiempo, hermano, aunque lloraron sus lágrimas, como el caso de Saúl, que vendió su primogenitura, él sabía, él conocía lo que Dios había dicho acerca de la primogenitura. Pero ¿qué pasó? Eso para después. Lo que yo quiero hoy es comer, satisfacer mi hambre, mi necesidad, o sea, satisfacerme a mí, el yo, el egoísmo, el orgullo, la prepotencia, la arrogancia, todo lo mío. Y la primogenitura quedó por un lado, una primogenitura que Dios había dicho, había establecido, había nombrado, había descrito su naturaleza, su efecto, su duración y todo lo que significaba, pero sin embargo él la menospreció, dijo que no. Entonces, como le digo, en cuanto a personajes de que le creyeron y los que no le creyeron, la Biblia está nutrida, tenemos toda la información en ella de lo que trae la bendición de entender, como trae la tristeza, la angustia y el mal del que desatiende esa palabra. Por eso Dios insiste que podemos usar esta palabra. No debería insistir, Él simplemente da la palabra y el que creyó, creyó y el que no. Pero Él, en su empeño, en su plan, en el deseo de que todo hombre escuche, ha agotado hasta lo último para que al final todos oigamos. Amén. Y por cierto, la misma palabra de Dios dice que la fe viene por el oír. O sea que el oír, el atender, el tener oídos para oír es de mucha importancia. Es decir, lo que usted ha venido escuchando, yo no sé desde cuándo usted ha escuchado la palabra de Dios. Yo no sé desde cuánto tiempo o en qué momento o en qué ministerios usted ha escuchado la voz de Dios. Vale más que a tiempo esa palabra. No es mi advertencia, es advertencia de parte de Dios. Ojalá nos alcance el tiempo de llegar
a esas advertencias que más adelante vamos a considerar. Pero el Señor hace esta advertencia, esta afirmación del que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Amén. La palabra de Dios es eterna. Amén. Y en eso el profeta Isaías habla y dice: la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Amén. Oiga, lo que Él ha dicho permanece para siempre. Mire desde cuándo Isaías lo escribió. Muchos años antes de Cristo, 700 más o menos años antes de Cristo, y después Cristo viene hablando, viene anunciando, viene recordando, viene cumpliendo y viene terminando de advertir de que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Entonces, aquí Isaías ya nos dice: la hierba, el tiempo pasa, el hombre se acaba, la historia puede cambiar, el hombre se envejece, se enferma, se muere y pasa, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Así es que lo que dijo desde Génesis hasta el último capítulo de Apocalipsis es la palabra de Dios, que vale más que las creadas. Amén. Y que en ninguna de ellas digamos: esta parte como que aquí le exageran, aquí no es para nosotros, aquí es en otro tiempo, aquí esto fue para aquellos. No, la palabra de Dios es la palabra de Dios. Por eso Pablo le escribe a Timoteo, 2 Timoteo 3:16, dice: absolutamente toda la palabra, toda la escritura, dice, es inspirada por Dios. Y ahí empieza útil para esto, para eso. En eso, en cuanto a eso, la palabra de Dios entonces es digna de ser creída, digna de ser escuchada y digna de ser vivida. En eso entonces traemos mucho que pensar. Dice: los que tienen oídos para oír, permiten que la palabra dé fruto para gloria de Dios. Depende del oyente decir si toma la palabra en serio o busca la comprensión. Solo unos pocos, oiga qué triste, solo unos pocos están dispuestos. El resto tiene oídos, pero no tienen oídos para oír. Yo quiero que vayamos allá a Mateo, capítulo 13, que es donde está la parábola que le mencioné hace un momento. Y nos encontremos con algo aquí, hermano, porque dentro de lo que el Señor ha dicho, hay algo que, bueno, todo en realidad tiene que ser bien atendido, bien creído, y tenerlo presente, porque hay un juicio para el que no cree, para el que no tiene oídos para creer. Para oír, perdón. Versículo 13. Versículo 13, 12. Capítulo 13, versículo 12. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Mire esto, hermano, yo sé que usted lo había oído otras veces, pero ¿cómo entender eso? Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Esto pareciera algo injusto, ¿verdad? Y luego viniendo de Dios. Pero aquí no hay nada de injusto, aquí no hay nada de injusticia, porque Dios no es injusto. Si esto fuera algo malo, una maldad, un asunto que el mal tentó a Dios para... No. Ahí estaríamos en problemas, o más bien Dios estaría en problemas. Pero Dios es justo en todos sus caminos, es recto en todos sus caminos. Y mire acá dice que el que tiene se le va a dar para que tenga más, y al que no tiene, aún lo que tiene se le va a quitar y entonces va a ser la ruina. ¿Cómo entender eso? Yo sé que todos aquí, como dije al principio, todos en algún momento hemos oído: para nadie, estoy seguro, para nadie es el primer servicio en una iglesia. Para nadie es el primer mensaje de su vida. Todos hemos escuchado. Y esos mensajes han dejado algo. Porque no es vacía la palabra, no es hueca la palabra.
palabra de Dios es viva. Lo poquito, usted quiere llamarle poquito, ha servido para que usted lo crea. Amén. Ay, hermano, eso yo lo oí ayer de niño. Qué bueno que lo recuerde. Ay, yo me recuerdo allá en la escuela mía. Qué bueno que hubo una maestra, un maestro que le enseñó. Ay, yo me recuerdo cuando allá cantamos. Qué bueno, qué bueno. Gloria a Dios. Porque eso, hubo un momento de que lo escuchó y lo retuvo. Y lo creyó. Amén. Pero ha llegado el momento en que lo vuelve a oír. Vuelve a escuchar el canto. Vuelve a escuchar el tema. Hermano, gozamos de ver a niños y yo no sé si a cuántos les recordó. Ay, cuando yo pasaba. En el peor de los casos, a mí me hubiera gustado pasar con esto, así como esto. Pero bueno, eso que le llegó, usted lo retuvo, usted lo mantiene todavía. Pero hay un mal, hay algo malo. No en la palabra en sí, no en el mensaje, no en el versículo, en el texto, en la palabra de Dios. Hay algo malo en usted y en mí, porque de más es conocido, de más es sabido, pero que vivamos de acuerdo a eso, poco o mucho, va a llegar el momento, dice ella, que se nos va a quitar, se nos va a ser quitado. Y cuando eso pase, y que Dios nos libre de eso, se nos va a morir la conciencia. Se nos va a apagar el oído, se nos va a cerrar el oído, ya no vamos a sentir nada. Es como un recuerdo ahí, como recordar cualquier otra cosa. Por eso dice ahí que el que tiene poco, el que tiene en poco esa palabra, tristemente va a llegar el momento que no va a sentir nada. ¿No ha conocido gente usted así? O de repente usted está empezando a caer por ese terreno. ¿Usted ha escuchado esos mensajes? En un momento ese mensaje le llenó, le hizo llorar, lo quebrantó, lo hizo hacer cambios en su vida, lo hizo vivir diferente, sentir diferente, pensar diferente, tratar diferente y hacer esos cambios. Pero de repente, de un tiempo para acá, algo ha pasado y eso se ha ido apagando. Ya no lo siento igual. Pienso que eso, algo pasó. Es lo que el Señor dice allá, que no tuvo oído para oír, aún lo que tenía, aún lo poco que tenía, porque se fue apocando, se fue disminuyendo, se fue haciendo poco, no porque la palabra fuera así, fue porque usted la ahogó, como la semilla, la cizaña, los espinos, la mala hierba lo ahogó. Bueno, así. La palabra de Dios es ahogada en nuestro corazón. Y dice allá, dice el Señor ahí, que aún eso, poco, le va a ser quitado para que de plano no quede nada. Que Dios nos libre de esto. Porque eso prácticamente sería como verlo como un castigo. Parte del juicio sobre los que se niegan a creer es que con el tiempo perderán la oportunidad de creer. Que Dios nos ayude. Amén. Que Dios nos ayude. Por otro lado, también Isaías nos recuerda una parte muy importante. O sea, a todos los sedientos, venid a las aguas, a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Aquí viene una pregunta muy importante. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Y ahí viene el punto que estamos tratando. Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Miren, hace mucho tiempo yo le daba tantas vueltas a este versículo, ¿cómo
nos invita a comprar sin dinero? ¿Cómo nos hace un llamado a tener pan y leche si no tenemos cómo? Más adelante dice, venid a comprar sin dinero. ¿Por qué gastáis el dinero? Será que no tenemos, pero bueno, esa es la manera tan especial de tratarnos, Señor. ¿Sabes por qué? Porque para las cosas de Dios siempre tratamos, no hay tiempo, hoy no puedo, hoy estoy ocupado, hoy me cansé, hoy hay que ir por esto, hoy mañana voy, mañana, ¿cuándo es la campaña? ¿Cuándo es esto? Bueno, para entonces voy. O sea, estamos gastando, estamos ocupando nuestra fuerza, nuestros recursos, lo que sabemos, lo estamos llevando a que se ahogue, a que se nos quite. Por eso esta exhortación de Isaías dice, ¿por qué gastáis en cosas que no valen la pena? Venid, comprar, llevar, saborear esto. Y dice, oídme atentamente y se deleitará vuestra alma. Amén. Se llenará de fuerza, de energía, con grosura, o sea, con alimento, con sustento, con algo que en verdad satisface, nutre, alimenta, fortalece el alma, la fe, nuestro espíritu, nuestra comunión con Dios. Solo es oyendo la palabra. Amén, amén. Atendiendo la palabra, teniendo oídos para oír, teniendo eso que el Señor está llamándonos a tener. Y tenemos entonces que considerar para eso algo que Cristo nos dice acá. Vayamos ahora ahí mismo en capítulo 13, porque ya hemos oído que en otro tiempo hemos oído, hemos escuchado, hemos tenido, hemos gozado, hemos vivido y hemos tenido ese tiempo, pero lo hemos tenido en mal, en poco, hemos disminuido nuestro amor a Él. Pero mire la advertencia de parte de Dios. Mateo 13, ahora sí 16 y 17. Pero bienaventurados vuestros ojos, amén, 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 porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Gloria a Dios. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Amén, hermano, ¿qué? Al empezar, hay una bendición, hay una bienaventuranza para el que oye, para el que atiende, para el que está presto a recibir, a alimentarse, a llenarse, a ser fuerte en lo que es la palabra de Dios. Hay un deseo, hay un hambre, hay una necesidad y hay un amor, hay una pasión por lo que es la palabra de Dios. Gloria a Dios. Y una bienaventuranza por lo que vemos. ¿Y qué vemos? Vemos el resultado de que en otros hay el testimonio, la prueba, que la palabra ha sido eficaz. El hermano René lo ha cambiado, lo ha transformado. Me recuerdo cuando empecé a conocer al hermano. Amén, amén. A la fecha veo que la palabra de Dios es eso. Lo he visto a muchos de ustedes, que la palabra de Dios tiene su efecto. Gloria a Dios. El cambio, la transformación en ustedes no ha sido porque ustedes son buenos. Amén, amén. No ha sido porque pues aquí les hacemos, les damos algo, como de repente alguien les dice allá afuera en la calle, ya fuiste ahí donde te lavaron el coco. Aquí no le lavan el coco, aquí lo que el Señor le lava es el corazón. Amén. Y lo hace nuevo, nos hace nuevos, nos transforma, nos cambia. Entonces hay una bienaventuranza para lo que vemos. Y lo que vemos acá es el efecto de lo que es la palabra de Dios. Bienaventurado lo que oímos, porque nos alegra, nos gozamos de escuchar que la fe suya ha sido comprobada porque Dios ha hecho, ha resuelto, ha respondido su necesidad de petición. Cuando cada uno de ustedes ha testificado, gloria a Dios. Eso es lo que oímos de lo que es la palabra de Dios. Amén. Pero el
Señor no quiere que ignoremos esto. Que esto, en verdad, es un gran privilegio, hermano. Amén. Escucharlo, verlo a usted, ser el resultado de lo que Dios a través de su palabra está haciendo, debe llenarnos de gozo, de alegría, fortalecernos, animarnos a que yo también, la palabra también es para mí, la palabra también puede en mí, la palabra también hace su efecto en mí, y yo la creo, yo la confío, yo me acerco, yo vivo para esa palabra. Amén. Entonces, viéndolo de esa manera, dice el Señor, ese es un gran privilegio que ustedes tienen, porque yo les aseguro que hubieron muchos justos y muchos profetas incluso que creyeron pero no alcanzaron a ver. Se preguntaron ¿cuándo? ¿Usted ha oído de Moisés? Dice el libro de Hebreos que Moisés prefirió acercarse, identificarse con el pueblo de Dios a lo que era Cristo, la identidad de tenerse, de estar en Cristo, y tuvo por poco el identificarse con los egipcios, con Faraón. Prefirió más a Cristo. Oiga, Hebreo nos está diciendo lo que miles de años atrás un hombre como Moisés, que ya hemos hablado hace poquito, sintió, pensó, creyó, fue motivado porque él sabía que algo vendría. Amén. Él sabía que algo iba a ser Dios a través de alguien, y dijo, no, esto merece que yo me identifique con este pueblo. Mire, hermano, tantos años pasaron. De repente hubo alguien en esa época, en ese tiempo, que le dijo a Moisés, o pensó de Moisés, loco Moisés, ¿cómo te has querido mejor venir aquí al desierto, sufrir en esto, morir incluso acá, olvidado en un monte porque nadie supo dónde quedó, y poder tener el trato, aún el funeral de un rey, de un príncipe, de los faraones? Moisés sabía de todo eso, el honor de lo que los faraones recibían, el reconocimiento y los favores y todo lo que significaba identificarse con la familia real de Egipto. Sin embargo, él dijo no. Él decidió los oprobios, dice la palabra, los oprobios de Cristo, identificándose con su pueblo muchos miles de años antes de Cristo. Y aquí dice, hubieron justos que no vieron, que no oyeron lo que ustedes están viendo. Si estuviera Moisés aquí, hermano, yo le digo que amén. Él estuviera alegre, gozoso, amén. Y esa es la palabra que yo creí, esa es la palabra que yo escuché. Por esa palabra yo hice lo que hice, yo viví como viví, y no me importa cómo morí, por esa palabra. Uno de los justos. Y así, muchos otros personajes, los profetas. He escuchado de Jeremías. Por cierto, le llamaban el profeta llorón, y no precisamente por ser quejista. Lloró porque sufrió, no tuvo lo que en realidad humanamente se merecía, porque el mensaje de Jeremías, hermano, es un mensaje, un llamado a Dios, al arrepentimiento, a la vida de santidad, a la vida diferente, de atender la palabra de Dios. Sin embargo, en un momento, en su humanidad, le dice a Dios, ya no voy a hablar, porque esta palabra, en vez de ser atendida, en vez de ser recibida, en vez de cambiar de pueblo, lo va a ver tomar rebelde, a mí me han tratado mal. Y hasta le pidió que lo matara. Ya, mátame, ya. Sin embargo, dejó de hablar, no recuerdo cuántos años dejó de hablar, de predicar, se cayó, pero cuando una vez más retoma el mensaje y empieza a hablar, él reconoce y dice,
allá estaba callado, allá estaba en silencio, allá estaba en mi renuncia a seguir hablando, pero sin embargo dentro de mí había un fuego que me consumía, había algo que no me dejaba en paz, había algo. Esa es la palabra de Dios, porque él sabía que lo que venía era algo glorioso. Dios iba a hablar, Dios iba a manifestar su gloria en su momento en Israel, y sin embargo él vivió creyendo esa palabra. Hoy aquí estaría Jeremías diciendo: amén, yo creí, yo hablé, porque creí esa palabra. No la había cumplido, pero ahí está. Y así podíamos mencionar, hermano, muchos de los justos y los grandes hombres de fe que murieron sin haber recibido lo prometido, que no murieron creyendo. Lea ahí el capítulo que nos guiaba Sarita hoy en el preliminar. Nos habla de héroes que por ellos empieza este capítulo. Por esa fe alcanzaron gran testimonio los antiguos. Gran testimonio, o sea, su vida era aceptable, su vida era algo digno de imitar, su vida fue algo que definitivamente dejó algo bien hecho, algo bien vivido, algo bien dicho. Por eso dice: alcanzaron fe, buen testimonio a través de su fe. Pero ¿cómo murieron ellos? Creyendo lo que habían oído. No recibieron incluso lo que se les fue prometido. Entre ellos está Moisés. Moisés fue libertador de Israel, les habló al pueblo con convicción, con seguridad, un ejemplo. El mismo Dios dice: nadie como mi siervo, fiel en toda mi casa. Sin embargo, no entró a la tierra prometida. Bueno, no entró en ese momento. Me gustó mucho eso que encontré hace unos días. Que preguntaban: ¿cómo consideramos ese hecho de que Moisés no entrara a la tierra prometida, siendo el caudillo, siendo el libertador, siendo el líder escogido por Dios, siendo un hombre de Dios, siendo fiel, siendo todo lo que somos? Sin embargo, no entró a la tierra prometida. Pero hacía unos días yo había estado leyendo acerca del monte de la transfiguración. ¿Han oído el monte de la transfiguración? Amén. Uno. Amén. Uno nomás. Bueno, el monte de la transfiguración es Cristo, el que llega al monte unos días antes de ser elevado al cielo. Y se le presentan dos personajes en una imagen, una manifestación gloriosa. Está Elías y Moisés, y en medio está Cristo. Como señal, aquí es otro tema, es otro mensaje, pero ahí está Elías representando a los profetas y a Moisés representando la ley. Bueno, eso se lo dije así de gratis. Pero ese hecho, hermano, en el monte de transfiguración en Jerusalén, ese hecho, bueno, claro, Dios hablando, me hizo entender que Moisés entró como quiera. Moisés estaba en la tierra prometida. Moisés estuvo en Jerusalén, en un acto, en un momento, en una manifestación de la gloria de Dios. Ya que no entró en el momento aquel allá con Josué, no entró, porque lo que le esperaba era más glorioso todavía, estar al lado de Cristo y hablar de tierra prometida. Gloria al Señor. Bueno, eso ya fue aparte, fue una pausa en el mensaje. Mucha gente no veo lo que sí escuchó, y que lo que escuchó fue suficiente para cambiar. Lo que escuchó fue suficiente para creer. Ya para terminar, Cristo, en una de las cartas que aquí hemos leído, dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él,
y Él conmigo. Había una figura, no recuerdo el autor, había una figura muy especial en un lugar, en un edificio, yo creo que era un museo de pintura, de arte. Y había una pintura muy atractiva, yo creo que algunos la han visto, no sé si es copia del original, pero por lo menos una ilustración de esa pintura. En esa pintura original está Cristo en una puerta tocando. Y todo muy bonito, ahí está, se nos ilustra, se nos presenta, se nos describe a un Cristo atractivo, amable, con una sonrisa, tendiendo su mano a la puerta. Pero lo curioso en esa puerta es que la puerta no tiene chapa, o sea, no tiene con qué abrir, es plana, donde solo el que está adentro puede abrir. Así hoy, esta palabra dice que yo estoy a la puerta y amo. No voy a abrir, que Él tendría toda la potestad. Amén. Esa potestad le ha sido dada en el cielo, en la tierra y bajo la tierra. Pero sin embargo, Él no hace uso de esa potestad, dándole a usted y a mí la oportunidad de abrir. Pero ¿cuál es el punto? Si alguno oye, si alguno no está entretenido en otras cosas ahí adentro, si alguno no está ocupado en otros ruidos, en otras actividades, en otras acciones ahí adentro, pero si usted oye, si tiene oídos para oír, tendrá la oportunidad de oír. Amén. Y por último, Hebreos 3:15 dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Cuánto tiempo tiene usted escuchando, sabiendo, entendiendo? Que yo le aseguro que no necesita saber más. ¿Y sabe por qué estoy seguro? Porque en cualquier momento, hoy mismo podría ser. Y si eso fuera hoy, usted necesita estar atento a eso, lo que le voy a decir. Porque ese poquito o eso mucho, usted sabe, usted entiende, usted cree y está convencido plenamente en su corazón que es la palabra de Dios y usted no la ha vivido, usted está en problema. Porque no es lo mucho que usted va a saber, es eso, la cantidad, la medida, el tamaño. Si un solo versículo es, con ese versículo es suficiente. Si 2, 3, 4 capítulos, versículos, con esos usted va a enfrentar la eternidad. Por eso, claramente, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. A mí me llama mucho la atención. ¿Por qué tiene que decir voy a cenar con él? ¿Por qué no dice voy a entrar y vamos a platicar y voy a abrazar? No. Dice yo voy a entrar y voy a cenar con él y él conmigo. Porque la cena de los judíos es algo, hermano, algo único, algo propio, en un círculo, en una relación, en una intimidad. Yo no sé cómo es su modo de vivir, especialmente en el tiempo de las comidas, que es más importante en su casa, el desayuno, el almuerzo, la cena, cualquiera. Pero para los judíos la cena es que ya es el último. No tuvimos tiempo en la mañana, en el mediodía, bueno, en la noche. ¿Cómo te fue? ¿Cómo estás? ¿Hay algo que arreglar? ¿Hay algo que solucionar? ¿Hay algo que reconciliar? ¿Hay algo antes de ir a descansar? Y un punto más importante es la última noche para un viaje.
en la última noche para emprender algo. Por eso el Señor dice, yo voy a trabajar y voy a enseñar por Él. Porque quiere tener intimidad, Él quiere tener comunión, Él quiere tener paz, Él quiere arreglar las cosas antes que la noche termine. Si hoy soy su voz, no endurezcas tu corazón. Padre, una vez más has hablado. ¿Cuántas veces más quiere usted que Dios le hable? No le garantizo. Pudiera ser el último mensaje. Por eso urgentemente a todas las 7 iglesias, urgentemente dice: el que tiene oído oiga, atienda, sujete, se obedezca, recuerde, viva de acuerdo a lo que el Espíritu dice. Esta tarde yo quiero hacer una invitación a salvación. Si alguien no está convencido, si alguien no sabe si es algo, este es el momento oportuno. Porque lo que usted ha escuchado es la voz de Dios, es la palabra de Dios, llamando a tener una comunión con Él, queriendo arreglar las cosas. ¿Alguien quiere venir al Señor esta tarde? Reconocer su necesidad de salvación. Alguien la perdió tal vez, se descuidó, los espinos, los carros, la ahogaron, se entretuvo en otra cosa y hasta hoy no ha dado el fruto deseado. El altar está abierto. ¿Alguien quiere venir? ¿Alguien viene? ¿Alguien atiende esa voz? ¿Alguien abre la puerta esta tarde? ¿Alguien escucha la voz de Dios y dice: yo quiero abrir esta puerta? Yo necesito abrir esta puerta en mi corazón. ¿Alguien viene esta hora a pedir perdón, a reconciliarse con Dios, a reconocer su necesidad? De repente se ha enfriado, se ha olvidado, se ha descuidado, se ha desatendido de su fe. El altar está abierto para un llamado de salvación, para un llamado de reconciliación, para un llamado de arreglar las cosas con Dios, con Dios. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Alguien más viene esta hora? Cierre sus ojos. Si todo está bien con Dios ahí en su corazón, cierre sus ojos y ore. Porque ya pasó, por el que ya pasó, por el que va a pasar, por el que falta aquí en el altar. Es la voz de Dios, es el consejo de Él, es el llamado de estar en paz con Dios. ¿Alguien más viene? Es un llamado para estar bien con Dios, es un llamado que nos abre la puerta de la eternidad. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, hemos presentado tu palabra, tu Espíritu Santo, que es Él, nadie más. Ha hablado, ha llamado, nos ha hecho ser conscientes de la urgente necesidad apremiante de prestar atención a tu palabra, lo que hemos oído, lo que en otro tiempo nos ha atendido, nos ha bendecido, nos ha alegrado. Pero de repente ha habido algo, Señor, que lo ha ahogado. Hoy es el tiempo, todavía estamos en el tiempo de gracia, donde tu Espíritu sigue clamando, sigue llamando, sigue hablando, sigue tratando, sigue intentando arreglar lo que está desarreglado, empezar lo que no se ha empezado, reparar lo que está dañado, dar luz a lo que está en oscuridad,
dar paz en lo que está en guerra dentro de nosotros mismos, en conflictos interiores, mentales, emocionales, espirituales. El Espíritu viene a calmarlo todo, viene a poner paz, seguridad, confianza. Hoy aquí, Padre amado, en el altar y ahí en los lugares, pasa por aquí. Hacemos nuestras las palabras del Macedonio. Pasa por aquí y ayúdanos. Amén.